Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a la lección 5 de la materia Acercamiento al Apóstol Pablo, Vida, Ministerio y Cartas. Como me gusta iniciar a mí, soy reiterativa, pero bueno, es importante serlo. Quiero agradecer al Señor la posibilidad que nos da de poder juntos estar estudiando la palabra de Dios. Yo la verdad que lo disfruto y soy profundamente bendecida por la posibilidad que nos da el Señor de juntos estudiar la palabra de Dios y la verdad que de ser edificados, ¿no? Unos con otros. Yo cuando leo sus actividades, todo lo que vuelcan en ellas, sus testimonios, su estudio, el profundo análisis que ustedes hacen de la palabra, yo realmente soy muy bendecida, así que le doy gracias al Señor por este tiempo que tenemos de conocerlo un poco más, de acercarnos un poco más a sus verdades. A ver, como les he dicho en otra oportunidad, nunca va a ser suficiente, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable, La verdad que es una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría, de esperanza, de amor, de gracia. Pero bueno, aquí estamos conociendo un poco más al apóstol Pablo. Yo inicialmente, cuando comencé esta materia, los invitaba a viajar, a que vayamos haciendo distintas paradas en este viaje, y hoy nos toca viajar mucho, porque vamos a ahondar un poco en los viajes misioneros del apóstol Pablo. En la última clase nosotros nos acercamos a la figura del apóstol Pablo considerando su rol misionero, el propósito por el cual él había sido llamado, que era predicar el evangelio, fundamentalmente abriendo la expansión del cristianismo hacia el pueblo que no era judío. Y Pablo fue protagonista de esta expansión, indispensable, trabajador, obrero del Señor, para llevar la palabra, para llevar a este Jesús, a este Mesías resucitado al pueblo que no era judío, y él tuvo la tarea de hacerlo y lo hizo, bueno, como vimos la clase pasada, lo hizo con excelencia, entregándose en cuerpo, en alma, en espíritu. La verdad que es inspiración para nuestras vidas. La clase pasada pusimos el foco en Romanos y en Colosenses, en dos pasajes fundamentales para entender justamente esta expansión, esta predicación a los gentiles y este foco puesto en el mensaje, en un mensaje cristocéntrico, ¿no? Habíamos hablado con Colosenses 1 en que el centro del mensaje del apóstol Pablo era Cristo, era Jesucristo, ¿no? Esto es importante, fue muy importante en la clase 4. Y en la clase 5 vamos a comenzar a analizar algunos viajes de Pablo. Fundamentalmente, algunos condimentos de estos viajes. Porque, bueno, quienes estuvieron cursando Hechos de los Apóstoles, materia que dimos hace 2 años, analizamos los viajes en detalle del apóstol Pablo. Si necesitan más material, tengo a disposición. En esta oportunidad hice una renovación del material para, bueno, seguir analizando, reflexionando, enriqueciéndonos en estos viajes misioneros. Y en la clase siguiente, si Dios quiere y lo hacemos de forma ordenada, terminaremos con los viajes, ¿no? Como para cerrar el rol misionero del apóstol Pablo. Cuando hablamos de los viajes misioneros de Pablo, que abarcan aproximadamente unos 15 años y muchos kilómetros, porque Pablo recorrió muchos kilómetros en fundamentalmente 3 proyectos evangelísticos que se registran en el libro de Hechos de los Apóstoles, y un momento final, cuando él está preso y es llevado a Roma, ¿no? Pero estas imágenes que nosotros tenemos de estos relatos en el libro de Hechos de los Apóstoles, no podríamos decir que reúne toda la intensidad y la relevancia de estos viajes, ¿no? Porque bueno, se hace un registro escrito, ¿no? Pero
realmente todo el trabajo del apóstol Pablo la verdad que fue difícil registrar toda la intensidad y la profundidad de estos viajes, ¿sí? Y toda la labor apostólica que hace el apóstol Pablo, que se registra en el libro de Hechos. Y lo que vamos a hacer o empezar a hacer hoy es a espejar estos viajes en las cartas de Pablo, ¿sí? Y a clarificar un poco temporalmente los viajes con el Pablo escritor, que el Pablo escritor sí lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero un poco con la idea es esa. Al evaluar el ministerio del apóstol Pablo, hay que notar que luego de que el apóstol Pablo reciba esta revelación divina, este mandato de predicar el evangelio, cuando él llega a Damasco y cuando él recobra la vista, él comenzó, como habíamos visto en las clases pasadas, a predicar el evangelio sin detenerse un minuto, ¿no? Sin dudarlo, hacerlo de forma persistente, perseverante, ¿sí? Y en esta tarea inicial comienzan a aparecer el repudio de muchos de sus, hasta hace poquito, colegas, de muchos de sus hermanos judíos, y él empieza a sufrir en carne propia lo que él había sido victimario en algún momento, ¿sí? Y acá se inician, podríamos decir, los viajes, el ministerio evangelístico de Pablo, con la persecución sistemática hacia el apóstol Pablo. Y esto también ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos de los Apóstoles y también en las cartas cuando él hace mención de cómo él sufre a causa del evangelio. Ustedes van a tener aquí una síntesis, una tabla para que se ubiquen cronológicamente en los 3 viajes y en los eventos claves de estos 3 viajes. En esta clase nosotros vamos a poner el foco en este primer viaje misionero. Va a aparecer la figura de Bernabé. Ahora hay una parte de la clase destinada a Bernabé. Pero bueno, en esta tabla yo les escribo y les detallo los 3 viajes con los años años aproximados en los cuales se desarrollan, se despliegan estos viajes, y en algunas hilos justamente estos eventos y estas personas claves en la vida del apóstol Pablo, que es tarea de estas clases también conocer a estos personajes claves que acompañan el ministerio del apóstol Pablo. Me parece importante que lo estudiemos en esta materia. El primer viaje misionero de Pablo, que lo encontramos en Hechos 13 y 14, se dan en estos años, en ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, en Galacia. No se registra ninguna carta escrita por él durante este primer viaje misionero, pero sí Pablo predica por primera vez entre los gentiles y funda iglesias en la región de Galacia, y lo destacado, podríamos decir, es que él luego escribe la carta de Gálatas, que justamente la carta de Gálatas es para estos lugares, ¿no? Estos primeros lugares que él va a predicar en la región de Galacia. Entonces Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que lo había dicho mal hace un momento. Ahora, hay algo muy interesante que yo quiero destacar, cómo inicia este viaje, ¿no? Dice que estaban en la iglesia de Antioquía. Yo ahí también les puse un mapa para que ustedes tengan una cierta orientación geográfica de las regiones, pero dice que estaban en la iglesia de Antioquía y mientras estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo habló. Eso es lo primero importante, ¿no? Porque esta comunidad de fe en Antioquía, una comunidad de relevancia muy importante para el ministerio del apóstol Pablo, se encontraba orando y ayunando. Y todo lo bueno de la iglesia de Cristo inicia
indefectiblemente con momentos de oración. Todo lo que usted y yo hagamos en nuestro ministerio, en la iglesia, tiene que comenzar con una oración, con una conexión con el Espíritu Santo. Tenemos que estar orando, como estaban estos hermanos orando. Y dice que estaban orando juntos, siendo ministrados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué les dice el Espíritu Santo? Bueno, van a separar a Bernabé y a Saulo porque van a comenzar esta travesía evangelística. Gloria a Dios. ¿Cómo inició todo? Oficialmente inicia su ministerio misionero con un momento de oración. La iglesia se reúne para un tiempo de oración y ayuno, y mientras oraban, adoraban, el Espíritu Santo habló para apartar a Pablo y a Bernabé para ser enviados a predicar el Evangelio. Y la iglesia de Antioquía, tras escuchar la voz del Espíritu Santo, impusieron las manos sobre la cabeza de Pablo y de Bernabé y los consagraron para la obra de Dios, para lo que Dios los estaba llamando. Impusieron sus manos y parten a este viaje con Juan Marcos, que va a ser un ayudante, que va a tener unas idas y vueltas, pero inicialmente va junto con Pablo y Bernabé a esta primera travesía. Dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esto yo lo retomo porque a mí me parece interesante que usted se fije cómo estaba organizada la iglesia. Tienen que pensar que estos son los primeros momentos de la iglesia primitiva. Había profetas, maestros, predicadores, ministros. Bernabé, que era un maestro. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, después de ser apartados, Pablo y Bernabé, junto con Juan Marcos, zarparon hacia Chipre. Allí predicaron en la sinagoga y luego viajaron por toda la isla hasta llegar a Pafos. Mientras estaban en Pafos, se encontraron con un hechicero judío y un falso profeta, quienes comenzaron a causar problemas para Pablo y Bernabé. El falso profeta Bar Jesús y el hechicero Elimas hicieron todo lo posible para evitar que el evangelio fuera recibido por quienes escuchaban a Pablo y a Bernabé. En respuesta a estas malas intenciones, Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, esto es importante, porque para contrarrestar el poder del enemigo, para quitarle poder, autoridad al enemigo, nosotros nos tenemos que llenar ¿de qué? Del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos como iglesia de Cristo del Espíritu Santo para que podamos contrarrestar las maquinaciones del enemigo. Lleno del Espíritu Santo, miró a Elimas y lo dejó ciego. Este es el primer milagro que Pablo realizó en su ministerio. Como resultado, el procónsul a quien Pablo había estado predicando llegó a la fe salvadora en Cristo. Dice la palabra, que yo también se los pongo acá en la clase. Estamos leyendo la clase, usted siga la lectura conmigo. Dice Hechos 13, versículo 29 en adelante. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, ¿se acuerdan de este hechicero? En él los ojos dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Seguimos viajando, Panfilia y Pisidia. Seguimos avanzando en el relato, estamos en el libro todavía de Hechos, capítulo 13.
Tras la salida de Pablo desde Pafos, navegaron hacia Perge en Panfilia. Allí Juan Marcos, primo de Bernabé y compañero de viaje, abandonó el viaje y regresó a Jerusalén. Esto es significativo porque más tarde, al considerar regresar para visitar a todos los que habían llegado a Cristo durante el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo sobre Juan Marcos. El conflicto fue tan grande que ambos terminaron dividiéndose. Como resultado se formaron dos equipos ministeriales más. Esto es Hechos 15, que nosotros vamos a hablar puntualmente de este evento un poquito más adelante. En la sinagoga Pablo predica la historia de Israel, culminando en Jesús resucitado, antítesis de Pedro en Pentecostés. Grandes resultados entre judíos y gentiles, pero los líderes judíos se oponen. Esto tiene que ver no con que estaba diciendo algo contrario al apóstol Pedro, sino en la forma del relato estaba presentado como al revés. Pablo predica toda la historia de Israel y culmina con la historia de la resurrección de Jesucristo. No es que se contradicen en las predicaciones. Dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo y Bernabé, algo que yo quiero destacar también de esto. Yo había dicho, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo puede contrarrestar la obra que se estaba levantando del enemigo. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo no se iba a quedar tranquilo con esto. Y presentó, ¿sí? Se manifestó a través de estas personas para molestar, para obstruir el camino de estos misioneros, ¿sí? Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque no se puede de otra manera, lleno del Espíritu Santo, hace esa intervención espiritual y bueno, y el primer milagro. Ahora, también Pablo tenía un conocimiento, lo habíamos estudiado anteriormente, muy importante, de sus tradiciones y de la historia de Israel. Por eso él después es tan importante también, él cuando se presenta y predica, él hace toda esa historicidad, hace todo este recorrido para unir el antiguo pacto con el nuevo pacto. Esto es muy importante, si bien no me quiero adelantar, porque esto lo vamos a ver más adelante, porque es una de las cuestiones teológicas que vamos a ver en profundidad, pero él justamente quiere enlazar el antiguo pacto y no quedarse como estaba el pueblo judío, anclados en el antiguo pacto, porque había un nuevo pacto, porque estaba Jesucristo, el Cordero suficiente, el Cordero que derramó sangre y que salva a la humanidad, el Mesías esperado. Entonces Pablo, con este conocimiento, qué importante entregarnos nosotros en las manos del Señor, porque el Señor, con nuestras capacidades, cuenta con nuestros talentos, y cuando nosotros, con todo lo que somos, con nuestras capacidades, con nuestros dones, lo ponemos en las manos del Señor, el Señor hace grandes cosas. Por eso es importante que todo lo que somos, si el Señor nos dio talentos, si tenemos alguna capacidad, o muchas capacidades, porque dice que el Espíritu Santo repartió por lo menos un don a cada uno de nosotros, ponerlos en las manos, porque podemos no ponerlo, el Señor nos regala, el Señor nos da de sus bendiciones, el Señor nos da de habilidades, de capacidades, y nosotros como seres humanos podemos apartarnos y podemos tener esta capacidad y no utilizarla para el Señor, para la obra, para el reino de Dios. ¿Cuántas personas tienen talentos, tienen habilidades, tienen capacidades y no son puestas al servicio del Señor? Pablo, con todo lo que era, con todas sus capacidades, con todo lo que él había aprendido, todo eso lo pone en las manos y lo pone al servicio del Señor. Y él, claro, él se entrega por completo, porque él dice, para mí el morir es Cristo y el vivir, para mí el vivir es Cristo, al revés, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él se había entregado por completo. Ahora es importante en su predicación, porque era importante todo lo que él era, todo lo que él conocía de la palabra, de la historia de Israel, para hacer justamente esto, ¿no?
enseñarles a estas personas, presentarles a Jesús. Por eso es importante. Yo no quería dejar de mencionar esto. Estas dos cosas, hoy aprendimos dos cuestiones, ¿no? Lleno del Espíritu Santo para contrarrestar las obras que se levantaban contra la predicación del Evangelio, y esto de él entregar todo lo que era él, en sus predicaciones, en cómo él presenta a través de toda la historia del pueblo de Israel, culminando con este Jesús resucitado. Dice entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, esto que estoy mencionando, ¿no? Dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esta palabra es fuerte, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan? Hechos 1:8. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Rechazados entre los judíos, se ofrece el mensaje a los gentiles y la obra se extiende. Dice Hechos 13:50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y usted me puede decir: pero te equivocaste al leer Belén. Están siendo perseguidos, difamados con mentiras, y estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo. ¿Cómo puede ser posible esto? Y ahí está la mano poderosa acompañando el ministerio de Pablo y de Bernabé. Por eso ellos pueden seguir avanzando en un propósito, en una misión muy clara que tenía el apóstol Pablo. Por eso les dice a los propios judíos: ustedes rechazan este evangelio, por tanto ahora nosotros vamos a llevar la luz a los gentiles, a los que no son del pueblo judío. Vamos a predicar, él retoma Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra, y ahí van sin detenerse, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Desde Perge, Pablo y Bernabé se dirigieron a lo que es hoy Turquía. Allí en la ciudad de Antioquía, Turquía, no Antioquía de Siria, como leímos hace un momento, sino Antioquía, ahora les muestro el mapita, no me quiero equivocar en el nombre, Antioquía de Pisidia, ¿sí? Ahí volvemos. Reanudaron la enseñanza en la sinagoga. Muchos gentiles de la región se mostraron receptivos al evangelio. Esto, por supuesto, molesta a los líderes judíos, quienes se llenaron de celos, incitando la persecución. Los líderes de la sinagoga expulsaron a Pablo y a Bernabé de la ciudad. Siguen avanzando. La siguiente parada en su viaje misionero fue Iconio. Allí el Señor usó a Pablo y Bernabé para llevar a muchos a la fe salvadora. Además de hablar con valentía acerca del del evangelio, también realizaron señales y prodigios que llevaron a muchos a la fe salvadora. ¿Se acuerdan del primer milagro? Bueno, siguen ellos también, además de extendiendo el evangelio a través de la predicación de la palabra, con la cobertura del Espíritu Santo, también haciendo señales y prodigios a medida que avanzaban en sus viajes. Una vez más la persecución se desató y Pablo y Bernabé huyeron a las ciudades de Iconio, en Listra y en Derbe. Nuevamente el Espíritu Santo empoderó a Pablo con dones de sanidad. Ahí había un hombre cojo
que nunca había caminado desde su nacimiento y que fue sanado por la intervención del apóstol Pablo. Muchos de los que vieron este milagro estaban confundidos, pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses y que debían ser adorados. Entonces Pablo y Bernabé rápidamente les explican, les aclaran y explican que el poder venía de Jesucristo, que Él era el único Dios verdadero y que ellos eran simples instrumentos de la obra poderosísima de el Señor. Sin embargo, en ese momento la multitud estaba alocada, entonces los líderes judíos tomaron piedras. Esto es un momento también fuerte. Yo voy rápido porque esto que estoy diciéndoles ustedes lo van a ir leyendo en la palabra. Es un resumen de Hechos 13 y Hechos 14, ¿sí? Pero miren qué momento, podríamos decir, traumático, ¿no? Porque ellos terminan apedreados. Hasta incluso se piensan que terminan muertos. Comenzaron a apedrear a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensaron que en un momento pensaron que él estaba muerto, lo dejaron allí. Sin embargo, Pablo así apedreado, golpeado, porque Pablo recibe varias veces azotes, acá una apedreada, pero él tiene que sufrir también impacto físico, castigo físico por predicar el evangelio. Sin embargo, Pablo ahí se levanta y al día siguiente él y Bernabé fueron a la otra ciudad, a Derbe, y predicaron allí también. Y dice también que ahí muchos se convierten por la predicación poderosa y llegan a la fe en Cristo Jesús. Después de esta ciudad regresaron a cada lugar donde habían predicado durante el primer viaje misionero, fortalecieron a los creyentes, nombraron ancianos para cada congregación, luego regresaron a Antioquía de Siria para presentar un informe. ¿Se acuerdan Antioquía? El inicio del viaje misionero, para contar todo lo que ellos habían vivido en este primer viaje, ¿sí? Un primer viaje que estimamos duró entre 12 y 18 meses. Dice la palabra: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto que acabo de comentarles. Pero rodeándole los discípulos se levantó. Gloria a Dios. Y entró en la ciudad. A mí me emociona esto. ¿Quiénes rodearon a Pablo? Sus hermanos, sus discípulos, los que estaban trabajando codo a codo con él. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tercera cosa importante, bueno, hay muchas cosas importantes, yo perdí la cuenta, pero esa es una cosa importante que yo quiero destacar. Pablo y Bernabé vuelven a estas ciudades porque ellos tenían un ministerio, no solamente esta predicación, así que parecería que iban corriendo, ¿no? Porque es tan dinámico esto que parecería que ellos iban así. No. El apóstol Pablo tiene también un corazón pastoral, que lo vamos a ver más adelante con sus cartas, porque él no solamente se ocupa de predicar el evangelio, de hacer este impacto evangelístico, sino que él quiere que ahí, en esos lugares donde él predica, se conformen comunidades de fe, se formen iglesias y que haya líderes y que estas personas, porque él sabía que estas iglesias también, al igual que él, iban a sufrir persecuciones. Y entonces él estaba muy preocupado y ocupado porque estas iglesias, estas comunidades nacientes estén fortalecidas. Miren qué corazón el de Pablo y el de Bernabé. Ahora voy a hablar de Bernabé en un ratito. Pero qué corazón
más amoroso, el del apóstol Pablo. Él estaba ocupado, pendiente de estas comunidades que estaban emergiendo, que estaban recién iniciándose en el camino de la fe. Entonces los anima, los estimula, prepara líderes, los prepara a ellos. Es muy importante la labor del apóstol Pablo. No es que va, que habla. No quiero comparar con nadie actual, ¿no? Porque estamos tan lejos de lo que fue el apóstol Pablo, pero bueno, que podamos imitarlo en muchas cosas. No es que se paraba, predicaba una hora y se mandaba a mudar y nadie sabía de él y desaparecía. No. Era una persona, un siervo comprometido con la obra del Señor plenamente, realmente. Lo vamos a ver un poco más adelante esto también, este corazón pastoral. La nota saliente de este pasaje es el valor. Cuando él se recuperó, no estaba muerto, poco le debía faltar, a juzgar por el comportamiento de la multitud. Lo primero que hizo fue volver a entrar en la ciudad donde lo habían apedreado. No puede haber mayor muestra de valentía que la del apóstol Pablo al presentarse nuevamente ante quienes habían intentado matarlo. Ese gesto valía más que 100 sermones. Aquellas personas no podrían evitar preguntarse de dónde sacaba Pablo el valor, el coraje, para actuar así. Estos 3 pasajes quiero señalar 3 cuestiones. La honradez, una absoluta honradez con los que decidían hacerse cristianos. Pablo les presenta el evangelio con franqueza, les advierte que tendrían que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. No les ofreció un camino fácil, fue verdadero en sus palabras, actuaba sobre la base de que Jesús no vino para hacer la vida cómoda, sino para hacer grandes obras a través de las personas, a través de la fe en Cristo Jesús. Él tiene una visión comunitaria. Fíjense que Pablo no trabajaba solo y además él tiene el proyecto de preparar y de establecer comunidades de fe. En el viaje de regreso, Pablo nombró ancianos responsables en cada grupo de nuevos creyentes, demostrando que creía firmemente que el evangelio debía vivirse en comunión unos con otros. Desde el principio, Pablo no se proponía formar cristianos aislados, sino incorporarlos a la vida de la iglesia. Capítulo que vamos a ver también, si se puede este año, si no el año que viene, todo lo que Pablo señala en sus cartas con respecto al ministerio de la iglesia. Pero para Pablo es muy importante la iglesia, ¿sí? Una humildad profunda al reconocer la obra de Dios. Pablo y Bernabé no pensaban que ellos habían logrado algo por sí mismos, sino que Dios era quien obraba a través de ellos. Se consideraban simplemente colaboradores de Dios, instrumentos en sus manos, herramientas para cumplir su propósito. Los misioneros habían estado fuera por mucho tiempo, habían viajado a pie, predicando incansablemente día tras día, en las calles, por los caminos, donde quiera que hubieran quienes estaban ahí oyendo. Era necesario entonces recuperar fuerzas antes de emprender el próximo viaje. Las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe se encontraban en la provincia de Galacia, yo les decía hace un momento. A las iglesias de estas ciudades más tarde Pablo les dirigió su epístola a los Gálatas. Ciertas características de los Gálatas y algunos aspectos de la visita de Pablo, entre ellos, deben anotarse en esta época. ¿Por qué? Porque si bien Gálatas se escribe posterior a esto, tiene relación con lo que él predica inicialmente, ¿sí? Los gálatas escucharon con facilidad el evangelio, pero también con la misma facilidad se dejaron desviar por falsos maestros. Por eso él después escribe la carta y les recuerda todo lo que él les había predicado en este primer viaje que él hace y cómo tan fácilmente se habían dejado engañar por falsos maestros, Los galos, de quienes descendían los gálatas, tenían fama desde la antigüedad de ser volubles. Aristóteles incluso decían que eran falsos, dice la historia, ¿no? Esto de que volubles, ¿qué quiere decir? Que se iban de uno para otro por las corrientes que ellos iban escuchando y ellos se dejaban llevar por las corrientes. Por eso Pablo les señala y les recuerda lo que él les había enseñado en este primer viaje. Pablo menciona que lo recibieron
esto también está en Gálatas, como a un ángel de Dios, como si hubieran recibido al mismo Cristo Jesús. Incluso habrían estado dispuestos a sacarse los ojos para dárselos a Él. Lo dice Gálatas. Yo la verdad que no les quise mandar más para hacer, pero es ideal que usted lea la carta de Gálatas. Porque el apóstol Pablo en la carta de Gálatas hace mención de este primer viaje misionero. Reitero, no es que la carta de Gálatas se escribe cuando él viaja en el primer viaje. No estamos haciendo ese espejo. La escritura de Gálatas viene después. Pero cuando Pablo escribe la epístola a los Gálatas, hace mención a su primer viaje. Por eso yo hoy lo relaciono, ¿sí?, en esta clase. Perdón que voy rápido, pero es una clase larga esta. Algunas enseñanzas fundamentales para ir cerrando. Una enseñanza fundamental que nos deja el apóstol Pablo junto con hombres y mujeres que vivieron la persecución de esa época es este espíritu optimista. Yo lo llamo espíritu optimista. Este denuedo. Vieron que la palabra de Dios dice que hablaban con denuedo. Tiene que ver con eso, ¿no? Al final de estas tribulaciones se hallaba el hogar celestial y ellos estaban absolutamente convencidos y convertidos. Ellos creían que había una recompensa, y usted y yo también creemos lo mismo, que hay una recompensa, que este trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Después del dolor venía la paz, después del conflicto el trono, después de la cruz la corona, después de la travesía llena de tormentos el puerto del cielo. Además debemos tener siempre presente que mientras que el cristiano sufre tribulaciones, yo esto lo pongo porque bueno, acá en este primer viaje Pablo experimenta esta experiencia donde lo dejan casi muerto, por eso señalo esto como aprendizaje, ¿no? Tener siempre presente que mientras el cristiano sufre tribulaciones, cuenta con el apoyo de Dios. Vemos cómo estos misioneros se encomendaron a los creyentes al Señor en quien habían creído. Y estas reuniones secretas, donde Pablo va y vuelve y los anima y los conforta, seguramente fue una fuente maravillosa de fortaleza espiritual, ¿sí? Sabemos que Pablo lo experimentó así, ¿no? Dice Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sigue diciendo el apóstol en Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Y esto en relación a cómo él transitaba estos momentos de tribulación y de persecución mientras predicaba el Evangelio. Señalando algunos aspectos que yo ya los mencioné. La dependencia que tiene el apóstol Pablo con el Espíritu Santo, depende absolutamente del Espíritu Santo, esta combinación que él tiene de predicación con señales, con milagros que hace Pablo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Como el poder de Dios se manifiesta a través de Pablo, la relación que hay en esto que es no contradictorio, sino que es parte del plan de Dios, las victorias que va teniendo Pablo, porque muchos se convierten, se acercan a Cristo, sus predicaciones, su testimonio, las señales que le hacían eran exitosas, victoriosas, y en simultáneo viviendo persecución, esta simultaneidad que hay de oposición espiritual, del enemigo enojado por la obra que se estaba extendiendo y de las victorias que también iba experimentando el apóstol Pablo, con todas esas personas transformadas por el poder del Señor, abrazando la fe, Y esta estrategia que utiliza el apóstol Pablo de fundar
iglesias, de formar líderes, de reforzar comunidades, de animar, de fortalecer a estas nuevas comunidades de fe. Bueno, si tendríamos que concluir, yo sé que no termino más, pero miren, fui muy bendecida a preparar esta clase, ¿no? Algunas conclusiones a las cuales yo llegué. El evangelio se expande más allá del judaísmo, incluye a los gentiles. La oposición es constante, pero también es constante la obra del Espíritu Santo. Pablo fue perseverante, aún en medio del sufrimiento, de la persecución. Nunca dejó de predicar, nunca dejó de caminar, nunca abandonó el propósito por el cual había sido llamado, y su ministerio fue profundamente comunitario. Animaba, confortaba, formaba, corregía a quienes él iba convirtiendo, ¿no? o acompañando, ¿no? Bueno, hasta aquí. Yo la verdad que creo que me extendí un montón, no sé por dónde debo ir, pero yo dejé un material adicional y yo la verdad que me parece importante el material adicional. Bueno, me va a quedar largo, no sé si hacer otro video, estoy pensando. Bueno, me mando. Yo en el material adicional quería dedicarme a Bernabé, que fue el compañero del apóstol Pablo en este primer viaje. Bernabé fue un importante líder de la iglesia cristiana primitiva, fue una figura clave, no solamente en este viaje misionero, sino antes de este viaje misionero, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Su nombre significa hijo de consolación, hijo de ánimo, lo cual podríamos decir ese nombre refleja su carácter, como él fue, ¿no? Un hombre levita, natural de Chipre, que tiene una participación realmente destacada en algunas acciones específicas que tiene Bernabé, independientemente del viaje de compañero de Pablo antes de este viaje. En Hechos 4 fue uno de los primeros, aparece en Hechos 4, 36 y 37, en vender una propiedad y entregar el dinero a los apóstoles. ¿Vieron en el contexto en el que todos se ayudaban y nadie tenía necesidad de nada? ¿Se acuerdan ustedes Hechos 4 cuando cuenta Lucas que todos estaban para todos y que nadie pasaba necesidad, de que la iglesia iba creciendo y todos se ayudaban? Bueno, uno de los generosos colaboradores fue Bernabé, quien vende una de sus propiedades para colaborar con la iglesia, con los apóstoles. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fue el primer creyente en dar la bienvenida a Pablo después de su conversión, cuando otros tenían miedo, pero ahí Bernabé, lleno del Espíritu Santo, dice el libro de Hechos, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, Pablo, ¿no? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjense cómo Bernabé habla por Pablo, podríamos decir, se pone como garante de Pablo, les dice tranquilo, Pablo se encuentra con Jesús, tiene un encuentro con Jesús y él es un hombre nuevo ahora, tranquilo, no tengan miedo. Qué importante que fue Bernabé para el ministerio del apóstol Pablo. Fue enviado también por la iglesia de Jerusalén para confirmar la obra del Espíritu Santo en Antioquía. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Por eso yo les decía que Bernabé
Hay un Bernabé antes del viaje misionero, un trabajo preponderante, importante, destacado de Bernabé. Tal vez no es tan conocido Bernabé en la iglesia hoy, ¿no? Pero hay que destacar quién fue Bernabé. Para Pablo, su compañero, su garante, pero antes para los apóstoles, para la iglesia en Antioquía, fue importante su trabajo. Compañero de Pablo en el primer viaje misionero, como hablamos recién, y luego en esta separación, después ellos, que lo vamos a ver la próxima clase, trabajaron por separado, teniendo dos grupos separados, dos grupos misioneros diferentes, ¿sí? Yo acá les puse algunas características que quiero señalar de Bernabé: generoso, mediador, pacificador, hombre lleno de fe del Espíritu Santo, misionero, pionero entre los gentiles junto con el apóstol Pablo, y mentor, por ejemplo, de Juan Marcos, que se lo lleva, luego de la situación con el apóstol Pablo, se lo lleva a trabajar con él. No me quiero adelantar, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí que usted tenga presente que Bernabé fue muy importante para el ministerio del apóstol Pablo. Las actividades son unas cuantas actividades, por eso seguramente yo les voy a dar más tiempo, porque esta ha sido una clase muy larga, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes analicen Hechos 13 y 14 con algunas preguntas puntualmente sobre esos dos capítulos. Por ejemplo, ¿qué evento marca el inicio del primer viaje misionero de Pablo? ¿Qué pasa? Yo les conté cómo inicia todo. Eso está en los primeros versículos del capítulo 13. ¿A qué lugares fueron enviados Pablo y Bernabé en este primer viaje? Todas las ciudades que yo fui relatando. ¿Cuál fue el primer milagro realizado por Pablo? ¿Qué ocurrió como resultado de ese primer milagro? ¿Qué mensaje proclamó Pablo en Antioquía de Pisidia y cómo reaccionaron los líderes judíos? Ese hecho traumático que les contaba yo, y cómo la multitud se enloquece y terminan apedreando a Pablo. ¿Y qué rol cumple el Espíritu Santo en el inicio y en el desarrollo de este primer viaje misionero? Esto con respecto a Hechos 13 y 14. Pero después yo quiero que usted se dedique un tiempo a un trabajo más personal, ¿no? Porque si esto tenemos que traspolarlo a nuestras vidas, a nuestro ministerio. Entonces, ¿qué aprendió en esta clase del valor con que Pablo enfrentó la persecución? ¿Qué aprendió usted de esta clase en relación a eso? ¿Cómo puede la actitud de Pablo y Bernabé motivarlo a usted a vivir la fe en comunidad y no de manera aislada? ¿En qué áreas de su vida necesita recordar que es un instrumento en las manos de Dios? Yo, la verdad que también haciendo esta clase he tenido también que replantearme muchas cosas, reflexionar, hacer un trabajo introspectivo. Señor, a veces tal vez yo me olvido que soy un instrumento en tus manos. Perdóname, Padre, porque yo soy un instrumento en tus manos, nada más que eso, un instrumento en las manos del Señor. ¿Qué enseñanzas de este viaje misionero le anima a usted a sostener su fe en medio de las dificultades? Porque las dificultades están presentes, las maquinaciones del enemigo también están presentes en la vida del cristiano. Por eso, ¿qué enseñanza nos deja este viaje? ¿Qué enseñanza nos deja la vida de Pablo para que hoy nuestra fe esté fortalecida, o sea, fortalecida? Y por último, después quiero que usted se dedique a dos preguntas, que es con respecto a Bernabé. Para usted hoy, ¿quién es su Bernabé? Así como Bernabé creyó en Pablo cuando nadie más lo hacía, ¿hay alguien que a usted lo ha animado, acompañado, respaldado o creído en momentos claves de su ministerio o en momentos claves de su fe? Que haya estado ahí acompañándolo, consolándolo, confortándolo, animándolo. ¿Quién es su Bernabé hoy? Eso le pregunto a usted. Y lo segundo, ¿usted es el Bernabé de alguien? Bernabé fue llamado hijo de consolación, alguien que fortalece y anima a otros en su llamado. ¿A quién está alentando usted en este tiempo? ¿Y de qué manera usted lo lleva a cabo? Seguramente debe estar acompañando a alguien que lo necesita, algún hermano, alguna hermana. Bueno, que me pueda contar también su experiencia. Así como usted tiene algún Bernabé que lo ayuda y lo conforta o ha tenido a lo largo de
de su vida cristiana, algún Bernabé. Bueno, ¿usted es Bernabé de alguien? Bueno, yo fui muy bendecida con esta clase. Como ha sido una clase muy larga, seguramente les voy a dar más tiempo para que puedan leerla, estudiarla y contestar las preguntas. Les pido por favor que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me lo hagan saber por WhatsApp, por el Classroom o cuando nos vemos en la iglesia presencialmente. Yo desde aquí les envío un fuerte abrazo, toda la bendición del Señor para los próximos días y hermanos, oremos unos por otros. Bendiciones para todos.